Y para eso vamos a hablar de eso, vencer el miedo a emprender algo nuevo. Y para ello nos acompaña Miguel Cepeda, él es Life Coach. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, Miguel. Mucho Un placer. gusto, un gusto estar acá con Feliz ustedes. año, ya le habíamos dado el feliz año. Ya me habían dado el Ya le feliz habíamos año. dado. Sí. Vino el Un 1, gusto. sí. No quería correr ahora a las 5 de la tarde. ¿Qué vas a hacer? Sí puedo, Va, sí puedo, vamos. coach, No hay problema. coach, Va, coach, nos vemos coach. aquí a Coach. No cinco, solo, diez, mira, a las 10 a las 5. Diez a no las solo cinco. emocional, Ok. sino que también físicamente. Pues claro, ¿Qué lo que estás pasa, diciendo? lo que pasa es Es que que no vas a venir, va. no, por supuesto que sí, pero eso sí, les advierto que saliendo de la carrera tengo que ir a hacer ejercicio de otro lado también, así que hoy voy a estar bien penteado, una trotada pequeña. Bueno, ¿cómo Excelente. enfrentamos los miedos? Miguel decía que iba a arrancar él o iba a iniciar él haciéndonos una pregunta. Sí, yo les tengo Así una es. pregunta, de hecho. A mí me gustaría saber, cuando ustedes eran niños, tanto a nuestros televidentes como a ustedes, cuando ustedes eran niños, ¿a qué le tenían miedo? Yo Estoy te hablando puedo de 6, contestar. 7 años. A ver, Mira, yo le tenía miedo a crecer. miedo a crecer, ok. ¿En serio? ¿Cómo, Mira, cómo yo le prevías ¿Sabe? eso? No, tenía miedo a crecer y a ser ya un adulto, porque yo veía la responsabilidad ya de mis papás. Ah, ya, se sea, miraba. sí. Pero te ok. estaba Mira, matando. te voy a tú Ya me decir, estaba Cristiano. el miedo Chiquito, y el me mataba, pánico que yo tenía, Ajá. hablar frente al público. O sea, a mí en una exposición me decían, tenés que pasar a exponer frente a tus compañeros. Híjole, Era La miedo, muerte, sí. la muerte. La muerte, ¿no? Cuando yo era un niño, yo recuerdo que una vez me compraron un juguete de acción. En aquel tiempo que los muñecos de acción no eran tan comunes. Entonces para mí era un regalo bien preciado. Mi miedo más grande era perder ese juguete. El miedo era tan grande que ni lo dejaba en la casa. Siempre lo andaba de arriba para abajo porque no sé qué me pasaba por la mente, que si lo dejaba en la casa ya no lo iba a encontrar. ¿Y eso tiene un significado hoy por hoy? De hecho sí tiene un significado. Por ejemplo, con el caso de este juguete, mi miedo era tal que como lo andaba de arriba para abajo, a la semana lo perdía, no lo encontré, no lo pude recuperar. Entonces, cuando yo pienso en retrospectiva, ese miedo era absurdo, porque por mi mismo miedo terminé haciendo exactamente lo opuesto a lo que quería que ocurriera. Mira, uno ¿sí? atrae Pero- lo que... la ley de atracción aplica aquí. Lo que tú le tienes miedo, al final le termina pasando. La lamentada ley de Murphy, fíjense que sí, de hecho sí, aplica muchas veces y es de hecho eso mismo que nos pasa de niños, que ya cuando crecemos nos parece, híjole, yo a lo que le tenía miedo, ¿verdad? Híjole, qué absurdo. Fíjate que Eso yo- mismo nos pasa hoy como adultos. Hoy en día lo que sucede es que yo veo de acá a 20 años y digo, a lo mejor de acá a 20 años voy a decir, híjole, cuando tenía tal edad yo le tenía miedo a tal cosa y qué absurdo, qué ridículo. Hay tantas cosas que yo pude haber hecho, pero yo tenía ese temor. Entonces a veces subestimamos las cosas a los que los niños les tienen miedo, pero nosotros somos exactamente iguales. Le Exacto. tenemos miedo a cosas que realmente en el futuro vamos a decir, de verdad, ¿y por qué no emprendí? ¿Por qué no crecí? Claro. ¿Por qué no hice nada? Y de eso se trata el tema de hoy, de hecho. Ok, interesante. Las barreras entonces se las pone uno mismo. Por ejemplo, el desapego puede ser un temor muy fuerte en las personas. El ya no tendrá un paso. Nosotros como seres humanos somos seres sociales. Ajá. Una gran mayoría de nuestros miedos, de hecho, está asociado a eso, al miedo, por ejemplo, a ser rechazados por otra persona, al miedo, por ejemplo, de hablar en público, el temor, realmente hablar en público no implica un riesgo real a nuestra vida. Nuestra vida realmente no corre El peligro. miedo de que te equivoques y la gente se burle. Correcto, porque Ahora, es mira, un miedo al rechazo, ¿Cómo es social. ¿Cómo saber cuál es la diferencia entre el temor a lo desconocido, en este caso de emprender una nueva acción, ¿verdad?, en tu vida? Y creo que es un miedo, no creo, esto seguro es un miedo natural de todos los seres humanos a algo desconocido, es normal. Correcto. ¿Cuándo es normal y cuándo es normal y cómo sabe la diferencia? Porque alguien puede estar como muy sugestionado y no pasa lo mismo porque no se arriesga, pero también es realista y dicen, o sea, ¿cómo saber cuando realmente es una cosa que tenés ahí trabada, que no podés, o cuando realmente es algo que al final estás haciendo lo correcto? Pues no todo siempre va a ser Ok. bueno. De hecho, me gustaría arrancar con ese término realista, porque todos vemos la realidad de forma diferente. Claro. Entonces, el tema con el miedo es el riesgo. El miedo está bien sentirlo cuando nuestra vida está en peligro, cuando hay un riesgo real, ¿verdad? Claro. Entonces, el temor a emprender, lo que pasa muchas veces es que tenemos miedo a cosas que no son reales. No, hay pero si riesgos vos tenés 100 O mil que no dólares, son reales. $100,000. Ojo. Has hecho un préstamo de $100,000, te vas a meter a un negocio. Bueno, es normal que tengas el miedo de perder Claro. los $100,000. Pues, Ahora, o sea, ¿me explico? Correcto.
El nivel de miedo depende Así de los es. riesgos reales. Exacto. Un préstamo bancario, por ejemplo, tiene cierto grado de riesgo. Claro. Los mismos bancos corren cierto grado de riesgo, A pesar del pero miedo. no es un riesgo suficiente como para impedir proporcionarlo o como para impedir avanzar. El problema en nuestra sociedad es que vivimos en una sociedad de miedo. No me refiero nada más en tema de delincuencia, sino que nosotros mismos nos bloqueamos y nos ponemos esas barreras. Hoy más temprano platicábamos, es que ahí hay un competidor, ¿para qué voy a poner un negocio? Es que otra persona ya lo está haciendo, ¿para qué lo voy a hacer yo? Inclusive para entrar a círculos de amistad, para entablar nuevas relaciones, decimos, no, es que no vaya a ser que no me caigan bien, o no vaya a ser que yo no les caiga bien. O sea, nos ponemos esas barreras Mucho negativismo, que son ¿no? riesgos. Bloqueo mental. Bloqueos mentales, no son riesgos reales, no es algo Mira, que Miguel, pone en peligro nuestra vida. Y ya que estás mencionando esto, casi siempre para poder emprender algo te dicen hay que ser pragmático, como ya lo decís vos, hay que actuar, hay que hacerlo, pero también hay que estar consciente de cuáles son las barreras y cuáles son las barreras que podemos encontrar. Las imaginarias, como ya lo decía, aquel miedo que no nos va a afectar directamente, pero están las barreras reales también. Porque Claro. no voy a ir yo a querer competir con una mega tienda que ya tiene tantos años y voy a ir yo, le voy a poner la competencia y se la voy a poner a la par. O sea, eso Bien, puede ser hay que- una barrera real insensato, también. Correcto, tiene que ser Correcto. real- La realista sensatez, también, ¿verdad? correcto, la sensatez. Ahora, el tema con este tipo de riesgos, lo que nosotros hacemos mal es en preocuparnos en lugar de ocuparnos. Vemos la barrera, vemos el riesgo y empieza nuestra ansiedad, empieza nuestra tensión, nos sube la presión arterial, nos sube, no pensamos con claridad, porque esos son los efectos del miedo. En lugar de ocuparnos, que sería, ok, voy a planear una estrategia, porque si tengo un competidor a una cuadra, ¿cuál va a ser nuestra diferencia? ¿Qué vamos a hacer? Claro, marcar ¿Qué la valor diferencia, agregado vamos correcto. a dar? Y esto aplica no solo para los Es que negocios, aplica incluso, para la vida. incluso para la vida, y de igual manera el mejor ejemplo, como cuando te le querés declarar a una chera, el no ya está, el no ya lo tenés vos aquí. Es solo el hecho de ver vos cómo vas a lograr que esa persona te diga, sí, mi amor, Sí. ¿verdad? Sí, O es tener una... el resultado. Otro. Sí, papurro. Sí, papurro. Ajá. Y antes que le conteste Luciano, para que se extienda después, Edgar Mauri Barrera pregunta, ¿cómo vencer el miedo a pensar lo que dirán los demás al intentar emprender algo nuevo, ya sea una actividad diaria? Nosotros en nuestra vida tenemos que tener voces autorizadas sobre ustedes que son figuras públicas, en mi caso también hay muchas personas que siempre van a tener una opinión. Claro. Lo que pasa es que las opiniones son importantes dependiendo de quién vengan. Exacto, eso. Vienen Eso de, sí. de mis voces autorizadas. Si yo tengo, por ejemplo, lo que me dicen mis mentores, para mí es crítico, es clave. No Claro. importa si es un feedback positivo o negativo. Pero lo que dice una persona que no me conoce, atribuyendo que sí me conoce o que no me conoce en totalidad, no le puedo dar tanta importancia, no lo puedo tomar tan en serio, porque no puedo dirigir mi vida en base a los comentarios de todos otras lo personas. Y muchas veces estas mismas personas que nos impiden emprender son nuestras mismas familiares, es nuestra misma familia. En casa es donde tenemos a veces el peor enemigo para poder salir para poder crecer, ¿verdad? Porque nos mantienen en la seguridad. Pero para eso tenemos que tomar la decisión, tomando en cuenta los principios que ellos nos han enseñado como familia, pues tomar una decisión. Y, por ejemplo, bueno, en este caso estamos hablando de emprender algo, como es Año Nuevo, 2016, y me llama la atención poder comenzar algo nuevo, sin ningún miedo. Que nadie hable, que nadie que te importe, por ejemplo, la familia, lo que comentaba el amigo, que nadie que realmente amas, no sé cómo explicar la pregunta, la tengo, pero no sé cómo Lo que explicarla. quieres decir es que una persona que realmente no te interesa en la vida, es lo que estás diciendo, omita un comentario y que a ti tampoco Claro, o sea, te afecte. cuando uno, lo que tú decías, cuando, por ejemplo, tu papá, tu mamá o alguien que te ha Sí. prestado el dinero, ¿me entendés? Mira, realmente es una mala ¿Consideras inversión. una opinión importante? Porque yo siento que los números son muy claros. Los números son los números. Y por eso es importante la estrategia. Tampoco esté pensando, ay, pues sí, voy a mandar a hacer un edificio cuando realmente usted sabe que no tiene la capacidad en ese momento, ojo, sino empezar algo un poco